Gracias a Dios por permitirnos alabarle. Vamos a orar por la palabra, hermanos. Padre, agradecidos contigo por este tiempo, Señor, que nos has permitido cantarte, alabarte. Y en esta hora, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, en los labios de nuestro hermano Isidro, quien te ha placido que él hable y exponga de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda redarguir nuestros corazones y que tengamos ese oído atento a tu palabra, Señor. Tú nos hablas a través de ella y tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Pues ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado y Salvador nuestro. Amén. Sí, le damos paso a nuestro hermano. Bueno, quiero dar gracias a Dios por haberme permitido transmitir su palabra. Esto que me invitan a predicar es para aprender cada día más y más. Y vamos a continuar con el tema de este mes, que es discernimiento divino. La cita bíblica la encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, que dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El tema de hoy que vamos a considerar es consejos, palabras y final. Y lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 5 al versículo 7 de la Nueva Traducción Viviente. Los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. La palabra de los perversos son como una emboscada mortal, pero la palabra de los justos salvan vidas. Los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. En estos versículos podemos ver la diferencia clara que existe entre la vida de los justos y la vida de los perversos. Voy a dar una definición de justos y perversos. Una persona justa es aquella que vive de acuerdo con sus principios morales, actuando con justicia, honestidad, transparencia en todas las áreas de su vida y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La definición de perversos tiene una actitud o estado mental que está corrompida por el mal y se manifiesta en palabras y acciones negativas. En el libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 12 al versículo 14 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: ¿cómo son las personas despreciables y perversas? Nunca dejan de mentir. Demuestran su engaño al guiñar con los ojos, al dar golpes suaves con los pies o hacer gestos con los dedos. Sus corazones pervertidas traman el mal, andan siempre provocando problemas. En el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 15 de la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: los planes de los rectos son justos, pero el consejo de los perversos es traicionero. La palabra del Señor nos recuerda que nuestros pensamientos y acciones son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Ser justos no solo se trata de hacer lo correcto, sino también de elegir sabiamente a quienes escuchamos y seguimos cuando tenemos la necesidad de desahogarnos para recibir un consejo.
Porque dice la palabra del Señor que el consejo de los perversos es traicionero. En el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 31, de la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: la boca de los justos da sabios consejos. Definición de consejos. Esta definición la quiero dar para ver qué significa. Un consejo es una opinión, recomendación o sugerencia que os ofrece para orientar a alguien en su toma de decisiones. Cuando tenemos la necesidad de consultar a alguien para recibir un consejo, tenemos que tener mucho cuidado de elegir bien a esa persona, que sea justa, temerosa de Dios, y no acercarnos a una persona perversa que te va a dar un mal consejo. En la Biblia tenemos ejemplos de personas que siguieron un buen consejo. En el libro de Éxodo, capítulo 18, la palabra del Señor nos dice que Moisés estaba llevando toda la carga de los problemas del pueblo de Israel, para solucionarlos, la cual era demasiado trabajo para él solo. Su suegro Yetro lo aconseja que busque varones de virtud y temerosos de Dios, y que los ponga sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Estos líderes todos los días juzgaban los problemas pequeños y los grandes se lo llevaban a Moisés. De este consejo lo que hay que resaltar es en buscar siempre para todo a personas temerosas de Dios. El Señor nos dice cómo las mujeres mayores pueden aconsejar a las mujeres jóvenes. En la carta a Tito, capítulo 2, versículo 3 al versículo 5, de la Biblia Reina Valera, la carta a Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, nos dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vicio, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando quieramos escuchar un buen consejo, es importante acercarnos a una persona temerosa de Dios. El versículo 5, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido. Si nos acercamos a una persona que no es temerosa, puede darnos un consejo que no sea el adecuado, como decirnos: esas son cosas del pasado, que la mujer no se tiene que dejar sujetar, no se debe de someter a nadie. Y les hablará sobre los derechos y sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Y en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 6 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero la palabra de los justos salvan vidas. En la primera parte del versículo nos habla del peligro de las palabras perversas. El autor compara estas palabras como una emboscada, lo que da a entender que hay una trampa peligrosa que puede llevar a la destrucción y a la muerte.
Las palabras perversas son las mentiras, las calumnias, los chismes, los insultos, las críticas y cualquier otro tipo de palabras que tengan la intención de lastimar o desacreditar a alguien. Quiero aquí dar un ejemplo. Hace mucho tiempo, cuando trabajaba, nos mandaron como 5 cuadrillas, un promedio entre 18 y 20 personas. Y sube una persona, a un joven, lo suben a la escalera y que hiciera un trabajo de línea viva, pero en baja tensión. Y este joven, al estar trabajando, hace un chisporroteo y se espanta. Y todos los compañeros comienzan a agarrar piedras y se las avientan. Yo no recuerdo a esta persona, quién era, no lo iba tratado. Y le pregunto a los compañeros, ¿por qué la apedrean? ¿O por qué la avientan de piedras? Dice, porque es un chismoso, les habla a los ingenieros de nosotros, él les lleva los chismes a los ingenieros. Y en ese momento me quedé pensando, entonces habla de ti y de cada uno, ¿no? Por separado. Y él sabe todos los ingenieros. Cosa que no es cierto, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Desacreditar a alguien. Entonces, en este ejemplo nos damos cuenta de que sí, palabras mal dichas sí desacreditan. Y cuando abrimos oídos, sí creemos lo que nos dicen. Yo en el caso, yo no sabría, pues, ¿qué podía haber hablar de mí? Que llego tarde, nunca llego tarde, que no trabajo, pues no. O sea, que no era cierto lo que decían, pero las palabras las malinterpretaron y eso fue lo que le pasó al compañero. En la segunda parte del versículo encontramos un contraste al decir que las palabras buenas pueden salvar vidas. Las palabras rectas son decir la verdad, la honestidad, hablar con amor, siempre hablar para ayudar a los demás. Las palabras tienen un impacto profundo en la vida de las personas, mientras que los perversos usan una palabra para destruir, los justos las emplean para salvar y edificar. Como creyentes debemos hablar con sabiduría, amor, llevando esperanza a quienes nos rodean. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: la lengua puede traer vida o muerte. Repito, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosechan las consecuencias. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes nos oigan. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 45 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra nos dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón. Una persona mala produce cosas malas del tesoro de su buen corazón. Las palabras, sean buenas o sean malas, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 22 de la Biblia Reina Valera, la palabra del Señor nos dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera a los demonios, sino por medio de Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: hermanos, vamos a leer todos juntos lo que le dijo Jesús a los fariseos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al versículo 37. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 34 al versículo 37. Lo leemos todos juntos. Cuando lo tengan, me indican con un amén. La palabra del Señor nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno y siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno da buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal corazón saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ansiosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque tus palabras serán justificado y por tus palabras serás condenado. Dice la palabra del Señor que de toda palabra ociosa daremos cuentas en el día del juicio, que toda palabra que digamos nos va a traer consecuencias. ¿Seremos justificados o seremos condenados, hermanos? También quiero dar un ejemplo, hermanos, de la palabra que escuchamos y de quién las escuchamos. Hay un ejemplo en la Biblia que es clarito, ¿no? Y lo voy a leer. En el libro de Génesis capítulo 3 nos dice que Eva escucha a la serpiente y le dice: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eva le dice: del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni lo tocaráis, para que no muráis. La serpiente le dice: no muráis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva creyó en sus palabras y comió, desobedeciendo a Dios y trayendo el pecado al pecado y a la caída de la humanidad. Y eso es cierto, hermanos. Cuando hay veces como la serpiente que le habló que iba a ser como Dios, pues le creyó más a la serpiente y lo que hizo fue escuchar, abrir sus oídos y pecar. Y eso trajo consecuencias que hasta el día de hoy se siguen viviendo, hermanos. Y en Apocalipsis capítulo 12, versículo 19 de la Biblia Reina Valera, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la palabra del Señor nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y en la primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8, la palabra de Dios nos dice: y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en Proverbios capítulo 12, versículo 7, de la Nueva Tradición Viviente, la palabra del Señor nos dice: los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. En este versículo nos dice nuevamente lo que les pasa a los perversos y lo que le pasa a los justos. Nos recuerda que nuestra elección tiene consecuencias, tanto a corto como a largo plazo. El versículo también nos recuerda que Dios tiene el control y que aquellos que buscan hacer el bien
tienen base sólida en la que construyen su vida. Muchas veces pueden parecer que la maldad tiene ventaja y que no pasa nada, pero en Proverbios 12:7 nos asegura que el final de la justicia siempre triunfa, porque tenemos un Dios justo. En la vida de los perversos es pasajera y de corta duración y no deja legado, pero la lengua de los justos dejan una buena herencia. Dios bendice a quienes caminan en rectitud, asegurando que su familia y su legado permanezcan. Dios sabe de las palabras que decimos y qué consejos damos. Él nos conoce, de Él no nos podemos esconder, porque Dios nos conoce a todos y a cada uno de nosotros. En el libro de Ezequiel, y aquí lo vamos a confirmar en el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 2 de la Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: el Espíritu dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que piensan hacer maldades y dan consejos en esta ciudad. Entonces nos damos cuenta que Dios nos conoce a cada uno y sabe lo que pensamos y cómo actuamos. Podemos tener el mejor amigo para escuchar y pedir consejo, pero nuestro verdadero refugio y consolador y consejero es nuestro Padre Dios. En el Salmo 32, capítulo 8, versículo 8, en el Salmo capítulo 32, versículo 8 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, el Señor nos dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Y en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20 al 22 de la Biblia Nueva Traducción Viviente, la palabra del Señor nos dice: hijo mío, presta mucha atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón, pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Padre Santo y bueno, te agradecemos por la palabra que acabamos de recibir. Te pedimos que nos dé sabiduría para ponerla por obra en nuestras vidas y que podamos ser de bendición para las personas que están en nuestro alrededor. Que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos cuando tengamos que dar un consejo o decir una palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en cualquier necesidad. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Dejo este lugar a las hermanas que van a dirigir la oración.